Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Durante los últimos meses se han dado varios procesos políticos en diversos países de América Latina, algunos inéditos, digamos, en sus resultados, como lo que sucedió en Perú, ¿verdad? O con tristes, digamos, eventos como lo que sucedió hace poco en El Salvador. Además, tenemos protestas en Colombia, lo que fue el posible cambio político en Brasil y en Chile la última, digamos, elección para una constituyente. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa decidimos ponerle de nombre a este programa Radiografía Política Latinoamericana. Y vamos a estar conversando con Valeria Rodríguez Quesada, ella es internacionalista, y con Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y de Ciencias Políticas de la UCR. Para iniciar, vamos a ver una cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Valeria, lo que se esperaba que fuera una ceremonia protocolar de inicio de mandato de la nueva asamblea afín a Bukele en El Salvador se convirtió en la destitución primero de 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia de justicia del país, y luego el titular de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué nos dice esto en términos de debilitamiento democrático? Sí, efectivamente, el 1 de mayo, con la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa del Nuevo Poder, donde Bukele alcanzó mayoría legislativa, se dio no solo a los miembros de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, sino al fiscal. Esto ha sido un acontecimiento que ha sido condenado por por organizaciones de la sociedad civil, y también que se han acercado, por ejemplo, a la OEA en una solicitud de aproximadamente 7 ONGs que solicitan la intervención. Hay también por parte de estados condenas de muchísimos estados y preocupaciones sobre lo que se sucedió. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se mostró la preocupación porque precisamente es la instancia judicial uno de los pilares de la democracia, o eso dijeron durante las declaraciones, mientras que hay otros estados que han estado un poco más cautelosos, como es el caso de China, que no se ha atrevido a condenarlo por el acercamiento que recientemente tiene el gobierno de Bukele con el gobierno chino. Entonces, efectivamente, eso nos da indicios de un elevado autoritarismo. No solo Bukele estaría controlando el Poder Ejecutivo, sino también la Asamblea Legislativa, en el sentido de que ya tiene una mayoría absoluta que le permite pasar presupuestos, que le permite avanzar hacia medidas de concentración del poder, y ahora también por medio de la concentración del poder dentro de las instancias judiciales, invadiendo su independencia. Carlos, de hecho la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la decisión de la Asamblea como inconstitucional, diciendo que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa. ¿Ha tenido algún efecto este pronunciamiento? ¿Ha sucedido algo?
ninguno, más bien lo que provocó después de que se declarara inconstitucional es la renuncia de varios de los magistrados en razón probablemente de amenazas que han recibido y temor por la seguridad, porque parte de lo que se ha señalado al gobierno de Bukele es la intimidación política que realiza mediante diversos mecanismos. Yo sí quisiera plantear que lo de Bukele no es novedoso, digamos, en términos de operación del poder político. Es el librillo generalmente de todo gobierno autoritario. Lo que pasa es que con Bukele lo original, lo interesante es que inaugura un tipo de caudillismo del siglo XXI en términos de comunicación política, en términos de retomar mensajes y volverlos muy atractivos para la gente más joven. En fin, Bukele agarra una serie de discursos del pasado, los reestructura a partir de redes sociales, de comunicación novedosa, y lo vuelve un tipo bastante popular en El Salvador, y digamos que lo consolida en el poder, probablemente por muchos años, porque esta línea de Bukele, al menos en lo que se puede ver, en lo que se puede estudiar, te genera la idea de que más bien es una presencia en ascenso la de Bukele, y que falta mucho para que se desacredite o entre en un proceso de declive. Habría que ver si pasa algo sorpresa, pero parece que las acusaciones de corrupción, las acusaciones de negociación con las maras no lo debilitan, más bien lo fortalecen. Y en esa misma línea, Carlos, cuando sucedió esto, lo primero que piensa es en El Salvador y la Centroamérica de los 80s, ¿verdad? Y todo lo que costó, ¿verdad?, llegar a los acuerdos de paz. Estamos en un retroceso democrático que pueda llevar a una situación como la de los 80s. ¿Y cuáles lecciones todavía no ha aprendido Centroamérica? Centroamérica tiene una tendencia a tener algunos ciclos de democratización seguidos de ciclos de autoritarismo. Eso fundamentalmente se debe a que las democracias son de muy baja intensidad. Es decir, son democracias que no resisten las transformaciones o los problemas económicos, y lleva a que constantemente se reproduzcan las desigualdades sociales, los bajos niveles de educación, que provoca que sea muy fácil llegarle a la gente con este tipo de mensajes. El panorama no es igual al de los 80. Hay que entender que los 80 se dan en un contexto de guerra fría en el mundo, un recrudecimiento de la guerra fría en el mundo. No estamos aún en ese contexto. Lo que sí está claro es que estamos en una ola autoritarista que no solo es Bukele, que es el sandinismo en Nicaragua, que ya tiene sus años, y por supuesto Honduras, pasando por una Guatemala que tiende a problemas graves, escogiendo a figuras como Yamatei o Jimmy Morales, que tenían una tendencia, digamos, anti-derechos humanos. Entonces estamos, digamos, en ese ciclo de autoritarismo que es, digamos, propio de la historia de Centroamérica. Suena muy triste, pero es la realidad. Valeria, y en esa misma lógica de lo que está planteando Carlos, porque efectivamente cuando uno se pone a revisar qué es lo que está sucediendo en los otros países de Centroamérica, se encuentra con problemas, ¿verdad? Realmente todas las condenas, porque bueno, ahora he explicado las condenas con respecto a El Salvador, pero ha habido condenas internacionales por diferentes actuaciones en los otros países. ¿Será que esto va a poder tener algún tipo de efecto sobre lo actuado? ¿O en realidad nos estamos quedando solamente en que en el discurso se condene a los países por tomar decisiones no democráticas y no pasa nada? Yo creo que no podemos dejar pasar que la aprobación popular de Bukele es en este momento un 90%, y que eso puede incidir en otras tendencias también a nivel regional. Hay nuevos partidos, nuevas ideas que se están intentando crear en Honduras, en Guatemala, y que podrían ser decisivos también para el futuro de la región. Por ejemplo, otro de los logros es el manejo de la pandemia. Un 98% de su población aprueba su manejo de la pandemia,
Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el contexto salvadoreño es un contexto donde la solvencia económica no es real. Hay en este momento un 90% de deuda que es insostenible, que tiene que solucionarse en el corto plazo y que parece poder incidir también en lo que pueda suceder en El Salvador. Entonces, yo creo que hay un desprendimiento de los Estados Unidos, hay discursos adversos, pero finalmente esta tendencia al autoritarismo, a la separación, a la afirmación de la soberanía, podría incidir en otros países, pero en un sentido negativo y en un sentido de debilitamiento de las democracias. Claro, y en ese sentido tenemos que tener cuidado y seguir dándole, digamos, seguimiento a lo que pasa en todos los países de Centroamérica, porque efectivamente lo que está sucediendo ahora es que más bien utilizando la misma institucionalidad democrática se están instaurando y se están fortaleciendo, digamos, actuaciones autoritarias. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la radiografía política latinoamericana. En Colombia están sucediendo también varias cosas interesantes por analizar. Tenemos manifestaciones sociales y a partir de esas manifestaciones sociales es que efectivamente además hay demandas y denuncias sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, lo que ha llevado a no solo a una serie de denuncias, sino también a que se abran procesos con respecto a las actuaciones. Y bueno, estas manifestaciones también han tenido resultados de muertes y una serie de heridos que están, digamos, teniendo un impacto sobre el actual gobierno de Colombia. Por eso vamos a ver entonces una cápsula que nos prepararon para hoy. Las protestas en Colombia no son recientes. Desde 2019, distintos sectores en el país se encuentran protestando en contra de las políticas de Iván Duque. Sin embargo, en estas últimas semanas, la violencia y los focos de protesta a nivel nacional han aumentado. La ciudadanía protesta en medio de una economía desestabilizada y la desconfianza generalizada sobre la clase política. La reforma fiscal proyectada por Duque generó la mayor oposición, pues pretendía solucionar el problema económico a costa de clases medias y bajas, grupos sociales que ya de por sí han sido los más golpeados por la crisis del COVID. Este paro ha generalizado una alianza obrero-campesino-indígena. En medio de la pandemia por coronavirus, los políticos colombianos no esperaban que la ciudadanía se organizara de esta manera. La violencia en estas protestas está muy presente y existen cuestionamientos al Estado y su uso de la fuerza. Para el 5 de mayo estaban confirmadas las muertes de 19 personas protestantes. Según Human Rights Watch, las acciones y muertes violentas de los agentes preocupan y señalan la necesidad de una reforma policial en el país. En Colombia se deben a la reforma fiscal, bueno, la propuesta de reforma fiscal. ¿Qué tienen estas reformas en común en América Latina que están derivando en estallidos sociales de este calibre? Bueno, lo primero es que esta reforma es la primera reforma, reforma fiscal que se propone en un contexto de pandemia. En realidad hay varias reformas tributarias que se han propuesto en toda América Latina, pero esta tiene el defecto de ser propuesta en este momento y además es la tercera reforma que estaría aprobando el gobierno de Iván Duque. Bueno, ya fue retirada, pero la intención era aprobarla. Y además recaía principalmente sobre las clases medias y las clases desfavorecidas, como mencionaba en el video. Hay que tomar en cuenta además que Colombia es el país más desigual de América Latina, después de Haití, del continente americano, y tiene cifras vergonzosas. Además, hay levantamientos por parte de otros sectores, como la población indígena, con la minga indígena, que también fueron fuertemente reprimidos por el gobierno y que finalmente provocan un descontento en la población. Y esto además ha tenido epicentros como Cali, como Siloé, barrios absolutamente abandonados por el gobierno, donde se han impuesto de facto y se han levantado de facto contra el gobierno. En ese sentido, y por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, hay obviamente un descontento generalizado, hay denuncias internacionales de organismos, hay denuncias de ONGs que han recolectado
los incidentes que han sucedido. Se trata de 1.200 casos, por ejemplo, de brutalidad policial, de 17 abusos sexuales, donde las protestas también recaen sobre los cuerpos femeninos, y unas 50 muertes que se calculan en el momento actual, pero de las que todavía no se tienen confirmados los datos. El Ombudsman lo que dice es que se trata de 42 muertes provocadas por esta represión del gobierno. Pero y en esa misma línea, Valeria, ya fue retirada la propuesta. ¿Por qué siguen las manifestaciones? ¿Qué son, digamos, los otros temas que en este momento están puestos sobre la mesa para mantenerse en las calles? Sí, bueno, precisamente por la brutalidad policial, este ha sido uno de los nuevos, de las nuevas discusiones, que en realidad no es tan nueva, porque desde que se firmaron los acuerdos de paz, ha habido una resistencia a hacer un cambio sustancial de un país que estaba en guerra a un país que en este momento no lo está y que no tiene justificación para mantener las fuerzas policiales de la manera que lo hace. Por ejemplo, la adscripción que tiene al Ministerio de Defensa y no al Ministerio del Interior. Entonces, otro de los descontentos que ha avivado esta crisis es precisamente la brutalidad policial, es esta represión que se hace de la minga indígena y lo que se ha estructurado la discusión actual es a este replanteamiento de las Fuerzas Armadas y a la atención de otros sectores, porque, por ejemplo, Duque convoca a una mesa de diálogo en la que no están presentes las personas jóvenes, no están presentes los sindicatos, quienes han estado al frente de las manifestaciones. Entonces, Duque está sellando un divorcio con la población joven, con ciertos sectores de la sociedad a partir del manejo de esta crisis, y eso solo hace que persista. Sin embargo, parece que la estrategia es de desgaste y no parece darse una pronta solución a estas demandas que se plantean desde la población civil. Y Carlos, ya bueno, Valeria lo planteaba y también estaba en la cápsula. La crítica al actuar policial, digamos, ha sido muy fuerte a lo interno y a lo externo del país. ¿Será que perdieron legitimidad los cuerpos policiales? ¿Qué nos dice esto de las políticas de seguridad implementadas en la región en una policía que ha sido ejemplo para otras en América Latina? El caso de la seguridad en Colombia es muy particular y para entenderlo hay que entender una serie de estructuras. La lucha, digamos, antiguerrillera que llevó el gobierno por muchos años, primero fortaleció excesivamente los cuerpos militares y los cuerpos policiales crecieron ligados a los cuerpos militares. Entonces es una policía con una noción militar de los problemas de seguridad urbanos y rurales. Es decir, el ejército en Colombia no tenía una función de defensa externa, sino que tenía una construcción de defensa interna, y esas visiones las tiene la policía colombiana. Por el año 1990-95, del 90 al 95 se estructuró una policía antimotines, que es la encargada de la represión de todo levantamiento social. Esa policía ha sido acusada de violaciones sistemáticas a derechos humanos desde su creación, porque su formación es fundamentalmente de represión y contención de cualquier levantamiento social. Y es precisamente la policía que fundamentalmente ha sido desplegada en el acuartelamiento de las ciudades desde las protestas del 2019, cuando por primera vez se podría decir que en Colombia hay un gran acuerdo nacional para la protesta y que se constituye el Comité Central del Paro, el Comité Central del Paro Nacional, que está integrado por asociaciones que difícilmente en Colombia se habían puesto de acuerdo alguna vez. Ahí tenemos estudiantes, tenemos organizaciones indígenas, tenemos organizaciones agrarias, tenemos gente obrera de las ciudades, y eso genera una protesta social que es indetenible para el gobierno, que ha decidido desde el 2019 no negociar y ha llevado fundamentalmente una estrategia de entrar a negociaciones que en determinado momento lo que buscan es debilitar esa cohesión que se ha creado dentro del Comité Nacional del Paro y no hacer caso al pliego de peticiones que el comité ha establecido
y que fundamentalmente tiene algunos elementos gremiales sin lugar a dudas, pero que también establece grandes críticas al sistema social colombiano. Entre ellos una mejora del sistema de salud que ha demostrado ser ineficiente históricamente y que con la pandemia lo ha sido aún más. Se establece un gran problema que es el problema de las pensiones, de los regímenes de pensiones en Colombia. Se establece un enorme problema que es estudiantil, pero que tiene un efecto profundo en los procesos de movilización social, que es los problemas de ingreso a las universidades. Colombia tiene un sistema en el cual si una persona no tiene dinero difícilmente podrá aspirar a una educación universitaria y eso evita cualquier tipo de movilidad social. Y por otro lado, dentro de las protestas hay un enorme problema cultural. Cuando hablamos de Colombia, hablamos de las sociedades más conservadoras de América Latina, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ético y moral. Entonces también dentro de estas protestas estamos viendo un enfrentamiento de visiones de la cultura junto con un enfrentamiento de clases que no parece que pueda ser resuelto rápidamente y que probablemente se prolongue durante todo el proceso electoral que se va a dar en la segunda parte de este año para resolverse en el primer semestre del 2022. Entonces es un problema que habrá que ver si es factible para la sociedad colombiana encauzarlo en una formalización y en estructuras democráticas, verdaderamente democráticas, para ver si se producen cambios estructurales en la sociedad colombiana. Y en esto, digamos, siguiendo el tema de si realmente se van a lograr cambios estructurales o no, parece, digamos, que la situación un poco ha derivado en el repunte de apoyo a Gustavo Petro, ¿verdad? Que no obstante no ha estado presente en las marchas, ¿verdad? Incluso se especula que puede llegar a tener una alianza con Fajardo. ¿Cómo se ve en este momento la situación electoral en Colombia? Evidentemente las apuestas dan más peso a Gustavo Petro, que hay que recordar que en la elección anterior tuvo un resultado histórico para la izquierda en Colombia, o para los partidos que tienen la etiqueta de izquierda en Colombia, que no había tenido ninguna representación desde esa perspectiva. El problema para Petro es que la sociedad colombiana se polariza a partir de las elecciones. Entonces, en la medida que Petro se presente como una opción a el movimiento, digamos, más de derecha de Álvaro Uribe, que es la otra gran figura, que no puede ser candidato, pero que es la otra gran figura de la política colombiana, su posibilidad se debilita. Y Petro, para intentar no ser tan, digamos, tan poco potable para la sociedad colombiana, para la parte de la sociedad colombiana, que oír hablar de izquierda es todavía inconcebible, tendrá que reducir sus visiones sociales y sus visiones de transformación. Entonces Petro está en una enorme dificultad. Y lo cierto del caso es que tener una sociedad colombiana polarizada, como lo ha estado a lo largo de toda su historia, no sería el futuro deseado, aunque es un escenario muy probable después de que culminen estas protestas y que nos vayamos a un proceso electoral que probablemente repita esa polarización. Muchas gracias, Carlos y Valeria. Ya regresamos, vamos a una pausa, Radiografía Política Latinoamericana.
Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Carlos, hace más de un año que ya la OMS decretó la pandemia por el COVID-19 en el mundo. ¿Cómo se puede catalogar a Brasil en ese sentido? Porque efectivamente ha sido uno de los países en los cuales hemos puesto el foco precisamente por las acciones o las no acciones, las inacciones del gobierno. Desastre. Un desastre pandémico, un desastre de salud, un desastre social. Evidentemente, cuando usted tiene un presidente negacionista de la ciencia y la pandemia, eso es lo que se espera. Ahora, lo interesante es que la popularidad de Bolsonaro y su estructura en las encuestas tiene un elemento que va más allá de la pandemia y que se ha dado junto con la pandemia. Es decir, la pandemia no es la única variable que determina las posibilidades electorales de Bolsonaro. La otra variable es las ayudas que el gobierno brasileño ha desarrollado a lo largo de la pandemia. Y las encuestas han sido muy sensibles a ello. En la medida que ha habido un aumento de las ayudas a la población, digamos, más desposeída, producto de los problemas económicos que genera la pandemia, la popularidad del presidente ha subido. Cuando esas ayudas fueron suspendidas por los problemas fiscales del Estado brasileño, pues la popularidad del presidente baja. Y en el último mes que se han vuelto a dar ayudas económicas, la popularidad del presidente ha vuelto a subir. Entonces, para entender, digamos, el esquema brasileño de aquí a las próximas elecciones, hay que entender que no solo depende del desastre que ha sido el manejo de la pandemia, depende de la capacidad de cooptación política que tenga el gobierno para atraer votantes que, fundamentalmente por las horribles condiciones de vida que tienen, son fáciles de convencer a partir de la compra de votos. Eso es realmente una situación, digamos, espantosa y refleja lo peor de las sociedades latinoamericanas. Y Valeria, en esa misma línea, hay otros elementos, además de la compra de votos que ya explicó Carlos, que explican, digamos, ese apoyo todavía, digamos, fuerte a Bolsonaro. Yo creo que todavía hay una población brasileña negacionista de la pandemia dispuesta a aceptar estas prácticas. En realidad, también otra de las cosas que puede influir es que en el debate político latinoamericano la pandemia no ha estado en primer lugar. En Ecuador y en Perú, que fueron elecciones recientemente, no fue el tema principal e incluso hay candidatos que no ponen el tema de la pandemia en su plan de gobierno. Yo considero en ese sentido que todo dependerá de la estrategia del PT y la estrategia que pueda llevar Lula, que aún no ha aceptado su candidatura, pero bueno, es quien se ve como el próximo rival de Bolsonaro en las elecciones. Y todo dependerá de esta estrategia en la medida en que Lula es vendido como un benefactor, como una persona que acompaña al pueblo, mientras que Bolsonaro ha descuidado absolutamente la salud de su población. Entonces creo que definitivamente esto puede influir en la opinión electoral. Hay, como lo dice la cápsula, hay todavía encuestas que hablan de que Lula estaría ganando en una segunda ronda, aunque estaría perdiendo en una primera ronda. Sin embargo, aún es bastante temprano como para asumir esa posibilidad, y también hay que tener en cuenta que Lula tendría ya 77 años en el 2022, que sería la elección, que podría verse como un candidato desgastado, de acuerdo también a la estrategia que se lleve desde Bolsonaro, y que eso definitivamente podría influir en el resultado de la elección. Y Valeria, más bien el hecho de que Lula se presente no va a generar una mayor polarización en Brasil. Sí, bueno, hay toda una población que es anti-PT. En realidad Lula es el candidato que figura en primer lugar, pero el PT no se ha podido liberar de sus responsabilidades políticas, de sus acusaciones de corrupción, y por supuesto que podría generar polarización, porque además hay que tener en cuenta que a Lula se le anulan, la sentencia del Tribunal Supremo Federal anula la competencia que tenían en ese momento Curitiba para conocer de las acusaciones de Lula, pero las acusaciones de Lula siguen vigentes. Hay todavía 3 procesos de corrupción que faltan de llevarse a cabo,
y que eso podría también incidir en las posibilidades de si se lanza y también en los efectos de la población, en las acusaciones de corrupción, que eso fue lo que en algún momento utilizó Bolsonaro a su favor, acusándolo de corrupto, acusando al PT de todos los graves errores que ha cometido en el pasado. Pero bueno, que en este momento Bolsonaro no podría liberarse de esa culpa, en el sentido de que también hay acusaciones de corrupción contra su gobierno, contra su hijo, por la compra de una mansión en Brasilia, entre otras. Entonces, claro que podría aumentar la polarización social en ese sentido. Y Carlos, en ese mismo sentido, están procesos todavía pendientes, como lo decía Valeria, contra Lula. ¿Cuánto puede afectar eso una posible candidatura? Depende de cuándo se resuelvan. El asunto acá es que ha quedado demostrado que los tribunales brasileños y los casos contra Lula tenían una clara motivación política, que era alejarlo de la candidatura presidencial. Entonces, por ahora están levantados, pero nada obsta que faltando algunos meses se aceleren los procesos, porque la jurisdicción en Brasil no es para nada independiente y nuevamente no pueda participar como candidato. Entonces son situaciones que pueden darse. Hay que entender que el esquema brasileño, la judicatura brasileña dista mucho de ser una judicatura independiente, es una judicatura política con jueces nombrados desde un punto de vista político, tanto en los gobiernos del PT como en el gobierno de Bolsonaro. Es decir, ahí, digamos, las necesidades políticas están a la vuelta de la esquina. Sí diría que, como señalaba Valeria, Lula polariza el electorado brasileño. Es igual que Bolsonaro, o los quieren o los odian, no hay términos medios. Y en la elección de Bolsonaro era evidente que la gente tenía un voto anti-Lula y anti-PT por las acusaciones horribles de corrupción que se dieron durante los 12 años del PT. Perdón, más años, porque fueron 2 más de Dilma. Y que eso va a entrar en el proceso electoral. Sin embargo, creo yo, y quedó demostrado, que la izquierda, a la única figura que tiene unificadora de las distintas corrientes que hay en el Brasil es Lula. Y por más edad que tenga Lula, se han dado casos de que el poder rejuvenece, y Lula tiene dentro de sus características un enorme gusto por el poder. Entonces yo creo que él se ve candidato, se ve presidente de Brasil, y los partidarios de izquierda y los antibolsonaristas lo ven como la única esperanza para evitar una reelección de Bolsonaro, que corre a favor con el aparato estatal, con las ayudas que puede dar el aparato estatal, con el control de partes de la judicatura todavía importantes y con el apoyo del ejército. Es decir, es Lula o Lula para la izquierda. Salvo que aparezca una figura, digamos, eso puede ocurrir. Lo que pasa es que no es fácil que aparezca una figura con el carisma que tiene Lula. Claro, pero en ese mismo sentido, cuando vemos el famoso caso Lavallato, ¿verdad? Hay una crítica fuerte al proceso cuando se plantea que Sergio Moro, el juez, fue juez y parte, ¿verdad? ¿Cómo deja esto a la institucionalidad brasileña, a la confianza en las instituciones y la lucha contra la corrupción? Porque efectivamente fue un caso que se manejó supuestamente muy bien, que salieron muchísimas, digamos, personas involucradas en asuntos de corrupción, pero al final se están cayendo los procesos. Eso no quiere decir, Marcela, que no haya existido corrupción. Corrupción hubo. Lo que pasa es que está claro que los procesos estaban políticamente orientados. O sea, los procesos se caen, ¿por qué? Porque la evidencia no se recolecta bien, sino que se hacen apresuradamente con fines electorales, en el caso, de, por ejemplo, de todos los políticos del PT que salieron metidos dentro de estos procesos. Entonces, la institucionalidad judicial brasileña, igual que la política brasileña en general, tiene un amplio rechazo social. No hay confianza en las instituciones. Y eso lo que ha llevado es que las personas tengan más confianza en las personas
que en las instituciones. Entonces, la gente que ve a Bolsonaro como el salvador del Brasil, como el restaurador de los valores religiosos del Brasil, no piensa en la institucionalidad, piensa en que Bolsonaro le va a solucionar todos los problemas que el Brasil tiene. Y los que ven a Lula como un gran luchador social, como un verdadero líder obrero, siempre van a pensar que los gobiernos de Lula fueron atacados de corrupción por afanes políticos. Entonces el problema de una sociedad polarizada e inestable es que las instituciones no se consolidan y constantemente están condenadas a vivir eventos, digamos, de inestabilidad política, como ha sido la política del Brasil de los últimos 8 años. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, Radiografía Política Latinoamericana. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Radiografía Política de América Latina, acá en Sobre la Mesa. Valeria, antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando cómo el caso de Lava Jato se presenta, ¿verdad?, en Brasil, y cómo, digamos, estos procesos que no han terminado en condenas, y la única condena que fue la de Lula ya fue revertida. ¿Cómo podría, digamos, modificar regionalmente un liderazgo de izquierda si Lula llega al poder? Bueno, este caso que ustedes mencionan también tuvo impactos en otros países, ¿verdad? En otros procesos electorales que ahorita probablemente vamos a ver, como en el caso de Perú. Y yo creo que el descontento generalizado en Latinoamérica tiene que verse con preocupación porque permite el surgimiento de outsiders. Tal fue el caso de Pedro Castillo en Perú, pero bueno, también otros outsiders como Bukele, que en realidad estuvo en su momento en el PMLN, pero parece que se quiere proyectar de esa forma. Entonces, es una de las preocupaciones que pueden surgir en el proceso brasileño y que podría tal vez debilitar la candidatura de Lula, pero bueno, tal parece que en este momento es una batalla de titanes la que lo vamos a enfrentar en el próximo año, y que también dependerán algunas circunstancias, como por ejemplo la comisión legislativa que en este momento está analizando el tema de la pandemia, del manejo de la pandemia, donde se llamó a comparecer a los ministros de salud. En estos días uno de los ministros afirmaba, el ministro de Exteriores afirmaba que la culpa de la pandemia fue sobre el Ministerio de Salud. Y también el hecho de haber puesto a líderes como un militar al mando del Ministerio de Salud fueron situaciones de muchísima preocupación y que en este momento pueden darle un paso adelante a Lula para su candidatura. Ya que, Valeria, planteaste precisamente que este caso impacta en otros países de Latinoamérica, vamos a ver precisamente una cápsula que se preparó sobre el caso de Perú, las últimas elecciones y bueno, también todos los escándalos de corrupción que han estado presentes en ese proceso electoral. El clima político social en Perú se encuentra plagado de escándalos. En los últimos 4 años, Perú ha tenido 4 presidentes y sus últimos 6 han sido procesados por corrupción. El 12 de abril se anunció que el candidato Pedro Castillo y la candidata Keiko Fujimori serán los candidatos para la segunda vuelta el próximo 6 de junio. Castillo ganó la mayor parte de los votos en esta primera ronda. Su partido, Perú Libre, se define como un partido de izquierda marxista. Sin embargo, Castillo es conservador en temas de derechos humanos como el aborto y los derechos de las personas LGTBQ+. Algunas de sus propuestas son redactar una nueva constitución, aumentar el presupuesto de agricultura y educación y defender el medio ambiente. Keiko, hija del expresidente Fujimori, es la líder del partido Fuerza Popular de derecha. Sería la primera presidenta del Perú. Su partido ha sido acusado repetidas veces de corrupción. Fujimori está en contra del aborto libre y de la eutanasia. A diferencia de Castillo, está de acuerdo con regular las uniones entre personas del mismo sexo, sin llamarlo matrimonio. Según el Instituto de Estudios Peruanos, el 55% de las personas no apoyan a Fujimori. Mientras tanto, los restantes partidos de derecha se han unido para hacerle contra a Castillo.
Carlos, como bien veíamos en la cápsula, en los últimos 4 años Perú ha tenido 3 presidentes y en los últimos 6 mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. Esto, digamos, es un reflejo de la difícil situación por la que está pasando, digamos, América Latina en este tema. Sí, y es la razón por la cual los partidos políticos en América Latina no tienen legitimidad. Las encuestas de Latinobarómetro demuestran que la legitimidad de los partidos políticos en América Latina no supera el 5%, 5-4%. Entonces eso genera que toda la política, toda la estructura política, toda la discusión política se polarice a partir de figuras. Y ese es el caso del Perú, es decir, el Perú vio destruidos sus 2 partidos políticos tradicionales a partir de la década de los 90, con el primer outsider que fue Alberto Fujimori, padre de la actual candidata Keiko Fujimori, y que trajo una dicta blanda al Perú durante mucho tiempo y que termina con enormes escándalos de corrupción. Y esa ha sido la lógica del Perú desde los 90. Bueno, desde antes, con Alan García en los 80. Entonces, estamos llegando a un punto en el Perú en que todo se resuelve a partir de gobiernos deslegitimados, llegan deslegitimados de plano al poder, y por otra parte, con unas asambleas legislativas sumamente partidas, que provoca que en los primeros procesos de discusión política surja la posibilidad de la destitución del presidente. Entonces eso te genera una inestabilidad en el sistema político que no se va a resolver con estas elecciones. Más bien estas elecciones lo que nos dicen es que estamos ante una profundización de estos procesos de gobiernos deslegitimados, parlamentos partidos y destituciones cada 5 meses. Y en esa misma lógica, Valeria, este tipo, digamos, de elección es lo que se espera de los diversos países, porque, bueno, hemos tenido varias elecciones en las cuales tenemos, digamos, como los 2 polos, ¿verdad? Tenemos, por un lado, la gente de derecha y, por otro lado, la gente de izquierda, elecciones, digamos, con una polarización absoluta. ¿Será que tenemos que evolucionar como América Latina hacia un sistema semipresidencialista o repensarnos, digamos, la forma en que están organizados estos países? Bueno, yo creo que en primer lugar para transitar a otros sistemas políticos se necesita partidos dispuestos a adoptar acuerdos, y eso definitivamente no pasa en Perú y no pasa en la mayoría de partidos de Latinoamérica. Y un síntoma de eso fue que en el primer año de Kuczynski, el partido de Fujimori fue el que bloqueó todas sus posibilidades legislativas. Entonces, ante unas asambleas opositoras que impiden la gobernabilidad, creo que es muy complicado pensar en transiciones. Y aquí es importante tener en cuenta que estos partidos son partidos cascarón, como lo venía diciendo Carlos. En realidad no tienen mucha base electoral, no tienen acompañamiento por parte de otros liderazgos, sino que se trata de candidaturas individualistas que llegan al poder, como es el caso de Pedro Castillo, que ahorita está en elecciones aún, pero bueno, es decir, él aspira a la presidencia y se ve en este momento liderando las encuestas, y en el caso de él se trató de un outsider que ni siquiera era considerado en las encuestas de opinión. Es decir, Pedro Castillo era el margen de error dentro del proceso electoral, al igual que otros candidatos, que en realidad fueron 18 partidos políticos, y que permiten pensar en un debilitamiento no solo de los partidos a nivel regional, en una inestabilidad y en poderes absolutamente divididos que permiten el surgimiento de caudillos y de outsiders que bueno, podrían poner también en entredicho las posibilidades democráticas de la región. En el caso de Perú, Vizcarra, cuando hubo una disolución del Congreso, creo que manejó muy bien la situación. Creo que los poderes democráticos no fueron debilitados. Creo que, contrario a lo que podía pasar en América Latina, siempre vemos un aumento del poder cuando hay esos vacíos. Vizcarra lo pudo manejar muy bien. Sin embargo, eso es aún frágil, y creo que el electorado peruano, sabiendo que hay destituciones rápidas de cualquiera de las presidencias, puede tomar una decisión en el muy corto plazo, pensando en que un próximo gobierno no tomará las decisiones durante varios años, sino que podría ser destituido de manera pronta por cualquier Congreso.
Y Valeria, ligado con esto de las elecciones, pero ya no una elección en temas más electorales, sino para la instauración de una constituyente con lo que acaba de pasar en Chile, realmente, ¿cuál es la valoración que hace usted de esta elección, ya que es a partir de esta constituyente que se va a cambiar finalmente la Constitución de Chile, que es resultado de la dictadura de Pinochet? Sí, esto también es una dinámica regional en el sentido de que se está planteando, bueno, primero se traen a la luz las heridas abiertas de dictaduras que se tienen, en el caso de Chile con la dictadura de Pinochet, pero en el caso de Perú también con una constitución que fue fujimorista en esencia. Entonces, más allá de traer estas heridas, lo que busca es hacer cambios sustanciales constitucionales que, bueno, anteriormente no se habían planteado. Por ejemplo, en el caso de Keiko, que ya es la tercera vez que es candidata a la presidencia, está en desacuerdo con la promulgación de una nueva constitución, pero que Pedro Castillo sí defiende en el sentido de subsanar un poco estas heridas que vienen de las dictaduras, pero también en el sentido de cambiar la composición del Estado hacia un Estado que no supervisa, sino que acompaña los procesos sociales como en este momento no lo hacen. Entonces sí hay una tendencia a la revisión de las constituciones, a la fragmentación y al análisis del poder, de la estructura política, que podría también impactar en otros escenarios regionales. Claro, y Carlos, en este contexto tan convulso que hemos analizado y que, bueno, no hemos podido entrar a otros países como lo que pasó en Bolivia o lo que pasó en Ecuador, ¿cuál, digamos, es el futuro en este momento de la democracia en América Latina? ¿Realmente la institucionalidad democrática está dando pie para que surjan más bien gobiernos autoritarios? Creo que estamos entrando en un nuevo ciclo autoritario en general en América Latina. Para eso habrá que analizar el papel de los cuerpos militares, que siempre son fundamentales para establecer un tipo de manejo autoritario del poder o para evitarlo. Está claro que los partidos políticos en América Latina están destruidos. Tenemos movimientos electorales caudillistas, eso es lo que tenemos, no tenemos partidos en América Latina. Eso evita negociaciones programáticas fundamentalmente. Tenemos cuerpos judiciales deslegitimados en general en todo el continente, con excepciones muy destacadas, caso uruguayo, caso chileno, todavía el caso costarricense, pero en general los tribunales de justicia en América Latina también son mal vistos. Tenemos parlamentos con mucha polarización política, incluso la constituyente chilena demostró que en el caso chileno, aunque con un poquito menos de polarización y menos, digamos, dispersión, aún así resultó una constituyente con muchas divisiones internas. Entonces el panorama de la democracia en América Latina sigue teniendo esa tendencia. La democracia en América Latina tiende a avanzar dependiendo de las condiciones económicas que se tengan. No soporta la primera crisis económica. Cambiar eso es muy complicado, es muy difícil, porque atrás de todo eso hay toda una estructura de desigualdad, y la democracia en condiciones de desigualdad se convierten simplemente en elecciones, no en una democracia efectiva y una democracia de fondo. Claro, muchísimas gracias Carlos y Valeria por haber estado acá en Sobre la Mesa. Efectivamente, el hacer un repaso rápido, porque es imposible en una hora poder analizar todo lo que sucede en América Latina, nos da algunas luces sobre elementos que tenemos que tomar en cuenta y, digamos, tener cuidado para nuestro país y el próximo proceso electoral, efectivamente. Así que muchísimas gracias, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.